bienvenida al tercer episodio de Entre Risas y Reclamos. Hoy no va a haber risas. Ay, pero muchos reclamos. del más allá. Del más allá. Vamos a hablar de lo paranormal. Así que si te gusta lo paranormal, quédate. La pregunta que te voy a hacer es: ¿alguna vez has escuchado voces en tu casa? En mi casa donde vivo ahorita, no. Pero cuando era niña vivía en Hidalgo. En esa casa sí. Y yo tengo un problema con la casa de mis abuelos. Me da mucho miedo la casa de mis abuelos. O sea, la fecha, tengo 34 años. ¿Por qué? Y hasta la fecha es una casa donde yo no me puedo quedar a dormir. Es una casa donde rarísima vez entro. Y cuando entro siento una vibra bien pesada. O sea, el hecho de pasar por afuera, porque la casa de mis abuelos está a 2 cuadras de mi casa. Ahí vive mi papá, ahí vive una tía, que es pues mi tía, la única tía que frecuento de los hermanos de mi papá. Y 2 de mis primos, hijos de esa tía. Entonces a veces pues sí los frecuento mucho, pues entonces casi nunca voy, pero cuando llego a ir así es como que voy. Se da algo, hablan así de que ya nada. ¿Y tú qué? Tú pensando que es alguien de tu casa que te está hablando. Ajá. Entonces me pasaba mucho de chiquita. O sea, que yo estaba, por ejemplo, limpiando o algo y escuchaba la misma voz de mi mamá de que ¡Mónica! Y hasta yo gritaba en el cuarto acá como que ¡Ajá! Y ella como, ¿no te hablé? Si me hablaste, pues si me acabas de gritar, no. O la voz de mi papá, o la voz de mi hermana. Sí, como alguien más de tu casa que te está hablando en serio, pues. Y llevaba mucho tiempo sin escucharlo. Y hace unos 2 días atrás, me acuerdo, estaba limpiando el baño. Sí. Yo, corte. Pero yo estaba en el baño, me acuerdo, estaba sorteando la ropa porque está cerca del baño la ropa social. Estaba sorteando y de repente escucho que mi hijo, literal, mi hijo es como que, mamá. Y yo me quedé así callada, como, pero no contesté porque, yo antes no sabía, yo contestaba, mande, que no sé qué. Se supone que no debes de contestar. Y entonces yo miro un video en TikTok donde dice, cuando te hable, no contestes, porque le están dando entrada y que son demonios y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo ahora no contesto, me quedé como, ¿será o no será? Entonces me paré y me vine así como que al cuarto, y abrí la puerta y mi hijo estaba en la tableta. Volteó así como, yo, ¿me estás hablando? No, no te hablé. Ok. Ya me regresé. Y ya seguí yo haciendo mis cosas, yo así como que, no vale, pero voy a hacer. Como que no importa, pero no pasa nada. Y volví a escuchar, pero después de cierto tiempo en el baño, estaba en el baño, toda la onda, y de repente escuché, mamá, pero no fuerte, no como que me gritaron, sino como, mamá. Como alguien ahí, contigo. Entonces yo, eso sí me da miedo porque me quedé así como a la torre, o sea, fue cerquitas, como está cerquitas, ¿sabes? Y yo. Te susurró acá en el oído. Y yo, ¿quién eres? ¿Quién quieres? Ahorita no, estoy ocupado. Me puse a investigar de que por qué solemos, y hay muchas teorías, o sea, muchas teorías. La primera que dicen que a veces la gente suena como un zumbidito o voces o algo así. Y tú lo escuchas, no escuchas lo que realmente sucedió, sino que escuchas como que lo que tu cerebro. Pues muchos doctores dicen, porque pongo doctores entre comillas, porque en realidad no sé, yo siento como que en todo este mundo puede haber otras cosas, ¿no? Pero pues obviamente como la ciencia y todo eso, pues lo catalogo como tipo una esquizofrenia tal vez, ¿no? Ella. Y yo dije, pues esquizofrenia yo no tengo, ¿sabes? Sí, pues sí. Y yo dije, va más allá que escuchar voces de esquizofrenia. Entonces dije, bueno, pues eso lo descarto, ¿no? Y entonces me puse a ver y dice otras personas que muchas veces estamos en dimensiones y que hacen rebotes en las paredes. ¿Has visto la película de Interestelar? No. Ok, te la recomiendo. La verdad yo no soy de películas de acción, pero tiene mucho sentido porque en esa película es un astronauta, va al espacio y raro porque él va al espacio y van a otra dimensión y no sé qué, bla. Pero el caso es que cuando él vuelve, aquí habían pasado muchos años, entonces su hija, que era una niña cuando él se fue, ahora era más grande que él y él tenía la misma edad. Y él así como, ¿qué pasó? Entonces la niña en la película escucha voces, ve cosas y dice ella que la gravedad le habla, entonces su papá era un científico. La niña sabía un chorro de cosas así de que súper brillante en la escuela. Y entonces él cuando hace su viaje al espacio, porque terminan dando con unas coordenadas y era un lugar privado de la NASA. Entonces
Total que acepta la misión, se va, ella sabía que el tiempo era relativo y que entonces podría pasar esto y bla, 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 ¿no? Total que él está a punto de morirse, ya al final de la película, Sí. y todo lo que pasó al principio que la niña vio para llegar hasta ahí, realmente él lo provocó, porque se dio cuenta estando en la otra dimensión, Ok. entonces ella habló pues. Ajá. Total, está súper enredosa, la verdad, sí es una película que Pero recomiendo. sí A mí no me tiene gustan ese sentido. tipo de películas de acción, Ujú. pero esa película me gustó mucho porque tiene mucho sentido pone mucho lo de como la a pensar. relatividad. Ajá, es imposible que seamos las únicas personas Exacto. en este planeta. Deja tú personas, energías o cosas así, no sé cómo llaman. Donde decía que muchas veces somos nosotros o tenemos otra vida en otra dimensión donde muchas veces te están hablando y que por eso escuchas las voces, ¿no? Como tal. Entonces yo me quedé pensando. Y la tercera fue de que, por ejemplo, las paredes guardan muchos como ecos, ajá, que están guardados y que en realidad como constantemente estamos en la casa y estamos gritando, como en realidad no hacen rebote porque vuelven. Como que siguen chocando, como en el jueguito que vi antes de que una pelota rebotaba por todos Ándale. lados. Ajá. Entonces, que cuando ya, por ejemplo, está todo callado y no hay en cierta manera como voz, pues eso ya hace rebote y lo escuchas muchas veces. Entonces también tiene sentido. Entonces son como que muchas teorías que dice uno. Entonces puedes creer, ¿no? Ya Ajá. depende también, pues tú como. La perspectiva tal Ajá. vez, pero si me preguntas, ¿crees en lo paranormal? Sí, sí lo creo. Que mi sobrina siempre le encanta que cuente yo esta historia. Tengo una sobrina que ahorita ya no es mi sobrinita, ya es una bebé grande, tiene 19 años. Pero cuando ella era chiquita, cuando ella era bebé de meses, yo me fui a vivir a casa de mi tía, ahí vivía mi prima y pues yo cuidaba a la bebé. Y la bebé creció diciéndome mamá a mí en lugar de a su mamá, o sea, realmente era mi hija, ¿no? Cuando la niña tenía como unos, que serán 4 o 5 años, empezó a tener un amigo imaginario. Y tú dices, bueno, es normal, todos los niños teníamos un amigo imaginario. Sí. O por ejemplo, yo que era una niña, no era muy solitaria porque sí tenía muchos amigos en mi cuadra, pero mi mamá trabajaba, mi papá también, mi hermano es sola. más grande, ajá, yo pasaba mucho tiempo sola. Sí. Y mi hermano obviamente me llevaba 7 años, no siempre quería jugar conmigo. O llegó un punto en donde ella era adolescente y yo todavía era una niña y pues no. Entonces, ella empieza a tener de que una amiga imaginaria. Me acuerdo perfectamente, se llamaba Mónica. Es que yo era, pero. Oye, sí, no Ay, lo hubieras no sé. mencionado, pero se llamaba Mónica. A lo mejor era el destino, ¿verdad? El Que rebote. el destino me iba a encontrar con una Mónica. Y empezó siendo como normal, ¿no? Hasta cierto punto de que, pues sí, Mónica, todo bien. Y llegó un punto en donde a todos lados la llevaba. O sea, ella nos íbamos mucho en ese entonces al Ejido, a casa de una tía, o íbamos acá a otras partes del Ejido. Y de que, no te sientes ahí, que está la Mónica. Y es como de que, sí, ya, pase para allá, ¿sabes cómo? Sí, pues para que no se sienta mal ni nada. Ajá, y de que invitaron a Mónica y nosotros ya hasta le seguíamos el juego. Sí. Pero empezó a volverse demasiado intenso que nos empezó a dar miedo. Ok. Porque era como es que la Mónica me dijo que hiciera esto y eran cosas malas. O sea, a lo mejor de que aventarse en las escaleras, o travesuras que sabía que la ponían en peligro porque es una niña, siempre fue una niña muy inteligente y vivía con personas adultas, pues. Era una niña de, no sé, 5 años y la persona más apegada a su edad le llevaba como 14 años. Muy despierta, pues. Para entonces saber. ella fue una niña muy despierta. Ujú. Entonces llegó un punto en el que nosotros de que no, ya, o sea, eso no está bien. O sea, nadie que la Mónica me dijo, Sí. o sea, no está bien. Y ella, no, pues es que así, pues la Mónica y así bien intensa con la Mónica. Y nosotros de que, pues, ¿qué hacemos? ¿Sabes cómo? O sea, porque la está poniendo en voy a peligro. comprar agua bendita. La está poniendo en peligro. Sí. Pues llegó un momento en el que no me acuerdo qué travesura hizo o qué pasó, Ajá. que la regañamos ya feo de que, oye, no estés jugando, o sea, la Mónica no hace esas cosas, así. Ujú. Y llorando nos decía, es que sí, ella me dice y que no sé qué, así, pero como, Pero, pues, sinceramente, pues. sí, a ver qué haces con la Mónica y que no sé qué. Córrela. Un día estaba el refrigerador y arriba del refri estaba una botella de soda vacía. Ok. Y la agarra mi prima de que, ¿qué chingas es esta botella que pues es basura, ¿no? Sí. Y ella de que, no, toda histérica. Y nosotros de que, ¿qué pasó acá? Es que ahí está la Mónica, la encerré porque la tuve que castigar y que no sé qué, porque ustedes me dijeron y que no sé qué tanto, pero no la tires, ahí está la Mónica. Y nosotros de que, oye, ya basta. Una botella, o sea. No sé
su mente, me gustaría saberlo. Vamos Pero a traerlo en el podcast y nos habla de su amiga imaginaria. no sé, ella no se acuerda. O sea, O sea, ella se acuerda que existió la Mónica porque nosotros se lo contamos, pero ella no se acuerda. Ajá. Y es muy normal que los niños no se acuerden de sus amigos porque imaginarios. están chiquitos, pues. Entonces fue como un, ok, vamos a dejar ahí eso, no pasa nada, ahí que se quede. Iba y se asomaba como de que todavía está, ok, todavía está. Hasta que llegó un punto en el que se le olvidó, qué sé yo, la tiramos y ya, no, nunca más. Pero sí fue un momento en el que, o sea, sí nos empezó a asustar de que, Claro. o sea, una amiga imaginaria pues juegas y le platicas según tú y según tú te contesta, pero ya como que hacer cosas, Fuertes. ajá, pues ya estaba medio raro y nosotros sí nos asustamos un chorro. No manches. Yo me acuerdo que de chiquita, yo siempre fui como una niña muy miedosa. Adulta digo yo, eres miedosa a algo que te pasó, ¿no? Porque no puedes tener miedo. De una parte lo viste, ya sea en películas, ya sea Sí. porque tu cerebro empieza como que a crear eso, ¿no? Tengo fragmentos como de que en mi cuarto yo tenía muchos juguetes, muchos. Digo, ahorita de grande lo veo yo, de que cuando se prendían los juguetes, tal vez uno se estaba encima de otro o algo Ajá, así, ¿no? Porque sí. puede pasar, uno le halla la lógica de Sí. ahorita de adulto. Sí, para que no te dé miedo. Mucho miedo entrar al cuarto. Yo, imagínate, un niño viendo tantos juguetes es de que se emociona, entra y su paraíso total, ¿no? O sea, pero yo me acuerdo que yo no podía entrar sola. A pesar de que estuviera ya sentía miedo como que alguien más estaba ahí, ¿sabes? Sí. Siempre sonaban los juguetes así como de botoncitos, así como de esos de los que se prenden así, pero siempre era en la noche. Y recuerdo que siempre que pasaba a veces se prendía y se abría la puerta, poquito. Y yo volteaba así y yo decía, no, que me voy a andar metiendo. Sí. Yo sí sobrevivo en las películas de terror porque yo no Tú me no meto te- igual. sí. Entonces yo decía, ¿qué onda? Y yo miraba a un niño, me acuerdo, chiquito. No así completamente, así que tú digas, pero miraba una silueta que parecía un niño chiquito. Mamá, mira mi hermanito. Pero pues yo porque lo ligaba a que mi hermanito, pues a mí me tocó ver pues cuando mi hermanito en la cajita y todo, yo decía, Sí. pues es mi hermanito, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces sí me acuerdo que mi mamá sufrió mucho porque yo le decía, yo de niña pues no sabía, yo le decía, Sí, pues mi tú en tu hermanito, inocencia, ajá. ajá. Y mamá sí lloraba hasta que después mi papá me regañó y me dijo, ¿sabes qué? Pues no estoy diciendo eso porque pues no es cierto, Sí. o sea, no hagas eso porque obviamente pues lo estaba dañando, a lo mejor ellos estaban asimilando eso, ¿sabes? Sí. Y yo, bueno, pues yo pensé que era algo malo, ¿no? Pero fue la primera vez de chiquita que yo me acuerdo. Y después nos mudamos de esa casa, nos fuimos a Estados Unidos así. Pero ya no te puedo decir si a lo mejor entraría a esa casa, tal vez lo mirara o qué Ajá. sentí, porque es lo único que me acuerdo de esa vez. Ujú. Es que cuando te pasan cosas, no sé si vas a coincidir conmigo, que a veces son cosas que escuchas, que ves y que sabes que no son dentro de lo normal, pero no te dan miedo. Ajá. Pero hay otras cosas que te asustan mucho, aunque no sea nada. Pues sí, puede ser cualquier ruido y puede darte miedo, y puede ser un ruido bien intenso y no darte miedo. O Ándale. sea, como que la la energía se siente diferente, pues, Es en lo que cada pasa. cosa que te pasa. Algunas, como te digo, me da como que miedo y otras cosas no me dan miedo. Así como que, Como esa vez que te digo, escuché eso de mamá y eso, y es como, me sacó de onda, pero no me dio miedo, es como Ujú. que... Y cuando yo era niña, yo toda la infancia, tuve la mejor infancia en la vida, y mi papá me tenía que llevar a mí a la escuela. Entonces mi papá era muy responsable y siempre me decía, ¿quieres ir a la escuela o te quieres ir a trabajar conmigo? Mi papá era albañil y yo, no, me voy a trabajar contigo. Y me iba con él y no iba a la escuela. Y le ayudaba, o sea, yo realmente iba, le ayudaba y toda la cosa. Y haz de cuenta que había veces que el trabajo pues no iba a estar como que... Porque había veces que era en una casa, entonces me dejaban estar de que en la sala o algo así. Sí. Pero a veces que pues era totalmente iniciar una obra y era estar afuera, pues entonces mi papá de que no, pues imposible que estés aquí en el calorón. Claro. Y me dejaba con mi abuela. Y todo estaba perfecto mientras era de día. O sea, mientras era de día Sí. como de que bueno, podía estar ahí, podía estar con mi abuela platicando, todo bien. Pero pues mi papá típico albañil, pues terminas tu chamba, unas cheves, y mi papá siempre andaba en bicicleta. Ok. Y pues obviamente yo andaba con él en la bicicleta, ¿no? Sí. Y si mi abuela miraba que mi papá ya andaba acá de que borrachín, no me dejaba irme. Y yo de que no, así sufriendo, de que no me quiero quedar aquí, porque me daba miedo. O sea, literal se metía el sol y a mí me daba miedo. Sentías algo. Pero horrible, no te puedo explicar lo feo que es Se te a la enchina fecha. la piel. A la fecha sí, siendo feo, así feo.
Y haz de cuenta que yo la aplicaba, de que lloraba hasta que los hartaba y me llevaban a mi casa porque si no yo no sobrevivía en esa casa. Una de las tantas cosas que a mí me dio miedo o que me asustó mucho cuando era niña ahí en esa casa, yo tengo un tío, bueno, pues nunca lo conocí, ¿no? Porque él murió de niño. Mis abuelos tuvieron un hijo que falleció como a los 2, 3 años, algo así, porque lo atropellaron ahí afuera de su casa. Entonces, no sé si te ha tocado, pero la gente de antes solía como bañar en metal, que los zapatitos, que cositas así, no sé. Entonces había unos zapatitos que literal eran unos zapatitos que eran de haber sido, o sea, que eran de él, y los bañaron como en metal y pues se seca el metal como decoración y queda, queda como un zapato de metal, pero era un zapato que fue de mi tío y le hicieron eso, ¿no? Ajá. Entonces estaban siempre en el tocador de mi abuela, siempre. No me daban miedo, no nada, pero yo sabía que eran de que, el Memito, todos conocemos al Memito porque pues todos sabemos que existió ese tío que obviamente no conocimos. Claro, recuerdo. Pero de que, el Memito y que no sé qué. Entonces una vez yo agarré un zapato y le hice así. ¿Sabes cómo? O sea, como si... Sí, como si estuviera caminando. Jugando con los zapatos, pero fue como un tic, 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 pum, los dejé y me fui. O sea, fue todo lo que hice. Después yo empecé a escuchar exactamente ese ruido que yo hice, pero en el techo, o sea, como si en el techo estuviera corriendo, ¿sabes? No sé, sí, raro. Y pues la casa de mi abuela es una casa viejita, creo que el techo tiene madera, no me acuerdo, pero yo escuchaba siempre ese ruido. Y de ahí más me empezó a dar miedo. Sí, por sí me daba miedo, más me empezó a dar miedo. Claro. Entonces era como de que, no manches acá. Entonces una vez yo le dije a uno de mis primos, error mío, de que, oye, pues sabes que yo escucho pasos. Y él me dice, yo también. Y yo dije, no, pues, o sea, tú me tenías que decir, no se escucha nada, todo bien. Tú me dices que estoy loca. Ajá, pero para ese entonces yo creo que yo tenía como unos 7 años y él ha de haber tenido como unos 9, 10. O sea, sí, él era un poquillo más grande que yo. Y yo decía como que no manches, o sea, porque yo escucho esto, porque nada más, pero ya cuando me dijo, yo también lo escucho, yo dije, no manches. No y ya empezamos de que como que hacer consenso con los demás y varios habían escuchado los pasos. Y yo como de que, qué miedo. Pero ahí en esa casa todo me daba miedo. O sea, todo me daba miedo en esa casa, horrible. Ya cuando yo era grande, no sé, te estoy hablando como unos 16 años, mi abuelita estaba enferma. Le dio una embolia y pues quedó en cama, ¿no? Okay. Entonces mi abuelito duró mucho tiempo sin descansar porque pues él la cuidaba 24/7. Claro. Entonces cuando llegaron vacaciones yo le dije a mi abuelo, ¿sabes qué? Me voy a venir en vacaciones unos días, le dije para que descanses en las noches y yo te ayudo. Uh-huh. Y no manches, yo dije, ya lo superé porque tenía años que no me quedaba ahí, no lo superé. Nunca lo superé, jamás lo superé. Esas noches que dormí ahí, no dormí. O sea, feo, así, fatal. Sí. No sé por qué me da tanto miedo esa casa, pero mucho miedo. Muchas veces me regreso a lo de mi hermanito, ¿no? Digo, pues era un bebecito, o sea, claro que no. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez no, a lo mejor no digo que fuera él, pero muchas veces, como digo, existe la maldad. Y muchas veces se aprovechan también del dolor y todo, y pues, ¿sabes cómo? Uh-huh. Yo así lo pienso. O, por ejemplo, esta vez ya no estábamos en Virreyes, yo me fui, como te digo, a Estados Unidos. Y en Estados Unidos también me pasaba lo paranormal. Uh-huh. Estábamos en la casa, y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, yo estaba en la secundaria. Entonces, a mí me gustaba un chorro andar utilizando, cuando salieron los iPods, yo tenía uno. Entonces yo estaba como que, pues con mis amigos de MySpace y todo, ¿no? Uh-huh. Tenía su foto. Ok, yo estaba desde la mañana hasta la madrugada con el teléfono. Entonces a mí se me iba muy rápido el día y yo me quedaba en la sala, todos iban a dormir y yo me quedaba en la sala. Entonces me acuerdo que justo como te digo, me tocaba lavar trastes o algo y pues una niña de secundaria dice, al rato lo lavo. Y los andaba lavando antes de irme a dormir porque pues en la mañana me iba a ir a mi mamá. Uh-huh. Entonces me acuerdo que cuando yo los lavaba, sentía como presencia, así como que alguien está aquí. Ajá, alguien está atrás. Y yo pensaba que era mi hermana porque nos asustábamos mucho. Entonces yo hacía esto como, y luego volteaba y no había nadie. Y yo como, se fue a esconder. Y así como te digo, iba y agarraba así como las puertas como para ver, todos dormidos, o sea. Y yo, ya me estoy ahí como imaginando. Sí. Yo tenía el cabello muy largo, así como tú, súper largo. Me fui a dormir, o sea, acabé mis cosas y todo. Me acuesto. Yo me trenzaba el cabello y cuando me despierto en la mañana y cuando hago esto en un pedazo, todo mi cabello de aquí hasta acá
cortado. Y obviamente pues me pegué el grito en el cielo, me acuerdo que mi papá salió, mi mamá y todo. En el closet yo tenía las puertas corredizas. En el de este corrediza teníamos una tipo como barrita arriba, como para meter cositas así, ¿no? Y los tubos, ok. Yo me acuerdo que arriba me daba tanto miedo, o sea, que estuviera el closet poquito abierto y mirar arriba. No abajo, o sea, arriba. Antes de dormir, me gustaba dormir con el foco prendido porque me daba miedo. Luces prendidas y la puerta cerrada, siempre porque me daba miedo. Me levantaba en la madrugada y cuando volteaba así para el closet, mi mamá yo creo que ahí apagaba el foco, yo creo como que a eso durmieron lo voy a apagar, ¿no? Y yo volteaba así para el closet y estaba abierto. Y con todo el miedo del mundo iba y lo cerraba de nuevo y me volvía a dormir. Y en la mañana amanecía abierto. Y yo, ¿qué onda? Pero era tan seguido, todos los días. Fuimos al centro, cuando todavía estaban en el centro las tiendas y eso. Ajá. Y había una tiendita, no sé si llegaste a ir o te acuerdas, donde tenían puras cosas así como de ranitas y duendecitos y todo eso de como curanderas, cosas así. Sí. O que pasando por ahí y mi hermana voltea, mi hermana chiquita, y me dice a todos, ¡ay, ese es el duende que está en el cuarto! Así. Y yo así de, ¿cómo? Y mi hermana, el duende que está en el cuarto me da mucho miedo, dijo. Y mi papá, ¿cómo? Y ya, mi papá, ¿cómo cuando dijo eso? Porque yo ya le había dicho a mi papá, me da mucho miedo estar ahí, que siento que alguien me observa y que no sé qué. Mi papá nos metió y había muchos duendecitos así como de cerámica. Ajá. Y le dijo, ¿cuál es? Este o este, que no sé qué. Y mi hermana, no es este, dijo, uno que está bien feo, dijo. Entonces, y ya pues el caso es de que mi papá, nos vinimos aquí a Mexicali. Y aquí en Mexicali había una señora que la conoció mi papá de muchos tiempo atrás. Tuvimos un accidente en San Felipe cuando estaba chiquita. Frenó de golpe, mi mamá lo que hizo no fue protegerse ella, sino protegernos a nosotros. Entonces cuando hizo esto se lastimó, se pegó una columna. Y tuvimos que parar a un descanso porque mi mamá le dolió mucho. Entonces cuando esa señora se llamaba señora Lola, le dijo a mi mamá, ¿me dejas curarte? Dijo, o sea, acomodarte bien el cuello, dijo, porque tuviste un accidente ahorita, ¿verdad? O sea, así literal. O sea, ella se acercó, ni habían visto nada, ni nada. Entonces mi papá dijo, ¿por qué estuvo ahí? Dijo, y dijo, ya no. Dijo, mira, te explico quién soy. Yo sé cosas acá. Ajá, te explico quién soy, que no sé qué. La sentó y mientras le estaba sobando así, le empezó a decir así como de que, no, pues mira, yo miro esto, yo hago esto, bla, bla, bla. Así, de repente, ¡tras!, le tronó el cuello a mi mamá. Y le dijo, si yo no te ayudaba a hacer eso, dijo, tuvieras marco, dijo, porque tienes la... No sé qué tenía salida, algo así. No, pues bye. No, pues yo soy de Mexicali, cuando tengan algún problema así, así, van conmigo. Y cuando se iba a subir a la ven, mi mamá, la señora Lola le dijo, y felicidades, dijo, es un niño. Entonces mi mamá así de, ¿qué? ¿Cómo? Nah, yo no estoy embarazada y que no sé qué. Llegando a Mexicali, mi mamá que se hizo la prueba, estaba embarazada. Entonces fue cuando creyó, porque dijo, ¿cómo sabía? ¿Sabes? Sí, pues ni yo sabía. Cosas, ajá. Entonces fue cuando creyeron. Y cuando pasó esto, fuimos con ella, la fueron a buscar. Ajá. Y cuando llegó, literal dijo ella, ya sé que viene, siéntate. Así. Y ya me miró el cabello porque me lo tuvieron que cortar literal así como de honguito. Sin emparejar pues. No, ni emparejar, o sea, estaba así como trasquilado, o sea, feo. Ah, porque estaba trenzado, entonces nomás fue así, okay. Feo estaba. Entonces yo me acuerdo que pues, ya, andaba con el autoestima por los suelos, bien feo. Entonces me acuerdo que esa señora dijo, ¿sabes qué? Le dijo, papá, la señora de enfrente de tu casa te mandó unos duendes, dijo, pero esos duendes no son malos, son traviesos. Dijo, ¿han tenido alguna vez, dijo, un problema con ella? Y le dio instrucciones así de qué hacer en cuanto llegaras a la casa. Y me acuerdo que ese día mi papá fue de que se van a dormir en mi cuarto, sacó los colchones y todo, los metió al cuarto y me prohibió entrar a mi cuarto y a mi hermana también. Y él entró, empezó a maldecir porque dijo la señora, tienes que decirnos hasta lo que no, dijo, porque solamente es la única cosa, dijo. Sí, había escuchado eso. Yo creo que de la semana o algo así, ya. Yo no sentía ni miedo ni nada en el cuarto como tal, estancado el cabello, no me crecía y a mí me solía crecer muy rápido. Un poquito bonito porque me acabo de acordar, hace no mucho, fue en el 2020. Es que en el 2020 falleció mi abuelo. Mi abuelo, que su casa me daba miedo. Falleció un 25 de octubre por ahí, me acuerdo. Y yo en ese momento la estaba pasando muy mal porque quien era mi pareja en ese entonces estaba en el hospital y estaba muy grave. Entonces
yo estaba así con la cabeza vuelta loca de que todo me está pasando y todo, ¿no? Y mis abuelos eran cristianos. Fíjate, algo bien raro es que mis abuelos eran cristianos y su casa me daba miedo. Es como, por ejemplo, a mí su iglesia me daba miedo. También, sí. Horriblemente miedo. No sé si alguna vez hayas ido a una iglesia cristiana. Sí, o si hayas compartido con la religión. Y pues a veces pasan cosas que para ellos son normales y que pues para un niño le da miedo. Como cuando empieza la música y empiezan a orar y que es muy ruidoso, ¿no? Y que los tocan y se desmayan, ¿no? Sí, que están así cantándote, sí, ¿no? Pum, y se caen acá. Entonces la verdad para un niño eso es muy traumatizante. O sea, por más que tú quieras decir que eres Dios y que, o sea, para un niño es totalmente inocente y él solo ve cosas raras, ¿no? Claro. A mí me daba mucho miedo y todo lo que tú quieras, pero no me daba miedo que mi abuelo orara por mí. Para mí era curativo de que si me duele la panza, yo iba con mi abuelo y mi abuelo me duele la panza. Y mi abuelo de que, bla, 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 no sé, yo no sé hacer oración así. De que me escucha, mi abuelo sí sabía. Y se me quitaba. No sé si era efecto placebo o qué era, pero yo con mi abuelo, o sea, de que abuelo, estoy enferma de las anginas, me ayudas, y mi abuelo acá orando por mí y así, ¿no? Y si este podcast lo llega a ver alguien de mi familia por parte de mi papá, que te digo, nomás le hablaba a una tía, los demás, o sea, X, ¿no? Pero para nosotros mi abuelo era como, aunque mis abuelos eran cristianos, mi abuela era cabroncilla, pues. Mi abuela era muy, digo, mi abuelo para nosotros era como que sí, mi abuelo que ora por nosotros, mi abuela como nos daba comida. Y no porque mi abuela no fuera buena cristiana, sino porque mi abuela era una persona como más cuadrada, más directa, más, por ejemplo, en la iglesia había momentos de dar gracias y mi abuela era muy de que deben de cumplir cierto código los cristianos, y mi abuela era muy de que pues la hermana flanita que se puso uñas y sabes cómo, o sea, como chingaquedito pues, pero siempre basada en lo que la religión pedía o exigía, ¿no? Tiene un código pues la religión. Ajá, entonces mi abuelo era todo amor y paz, y era de esas personas que no siempre estamos dispuestos a escuchar que venga alguien y nos hable de Dios, porque cada quien tiene sus creencias, pero mi abuelo lo hacía de una manera que, te lo juro, jamás te enfadaba. Y nunca te cerrabas a escucharlo. ¿Por qué? Yo no sé. Una vez vengo que traía veníamos en camión de Puebla a Guadalajara, y mi abuelo de que bla, 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 con un muchacho, y yo de que abuelo ya, o sea, a lo mejor el muchacho pues no quiere escuchar eso, ¿no? Claro. Y él de que no, déjalo así, de que porque mi abuelo te hablaba de Dios y te hablaba, porque no te hablaba de la religión, mi abuelo te hablaba de Dios, lo hacía literal con la Biblia en la mano y pues lo que él leía en la Biblia, ¿no? No tanto de lo que la religión decía. Sí. Bueno, pues total que ese era mi abuelo, ¿no? Así una persona muy creyente, y nosotros, si yo pudiera desear tener fe, quisiera tener la fe que tenía mi abuelo, así, claro. Literal, porque era una fe, no sé cómo explicarlo. Yo no soy muy religiosa, que digamos, no practico ninguna religión, creo que existe un Dios, pero respeto a todos los que llevan una religión como tal, pero yo no lo siento así, yo no, y nunca he sido no vengo de una familia que inculque ese tipo de cosas, ¿no? Desde el lado de que mi papá cristiano, mi mamá católica, entonces como que ni de aquí ni de allá, ¿sabes cómo? O sea, como que yo... Porque no, como que no congeniaban, pues, Fíjate que nunca fueron como intensos ninguno ni el otro, y siempre me dijeron, como desde bien niña yo decidí si quisiera al catecismo, si quería ir a la iglesia con mi abuela, yo siempre decidía, aunque era una niña, pues. Claro. Bueno, pues total que te digo, mi abuelo tenía una fe bien bonita. Cuando mi abuelo fallece, yo estaba pasando un muy mal momento, y yo sabía que, o sea, yo estaba en mi casa, íbamos a comer mi mamá y yo, te digo, yo vivía con mi mamá, ahorita vivo a un lado de mi mamá, en ese entonces vivía con mi mamá, y pues a 2 cuadras estaba mi abuelo. Me marca mi tía, que es, te digo, mi tía con la que me llevo súper bien, y mi tía de que, no, tu abuelo se puso súper mal, y toda histérica, ¿no? Y yo de que a la madre, y pues ni comí ni nada, le dije a mi mamá, voy para allá, me fui para allá. Mi abuelo estaba muy mal, y fue como de que pues hay que verlo, la Cruz Roja, no sé lo que sea, ¿no? Pero era tiempo COVID. Okay. Y mi abuelito tenía muchos años enfermo de los pulmones porque fumó mucho tiempo durante su juventud. Okay. Entonces fue como hablar a ambulancia, las ambulancias no querían venir a recogerlo porque pues COVID y todo ese pedo. Como pudimos lo llevamos a la Cruz Roja. Llegando a la Cruz Roja lo subieron a una ambulancia y nos lo llevaron a la Clínica 30. Todo el camino
en ese entonces, o sea, mientras yo pasaba todo ese momento de la vida, me estaban hablando del... Tengo una amiga, una de mis mejores amigas es enfermera, y ella era enfermera de mi ex, que estaba en ese momento en el hospital también súper grande. Sí. Y me empezaba a hablar de que, güey, es que en ese entonces, tiempo COVID, vuelvo al mismo, había mucho problema con el suministro de la anestesia que usaban las personas que estaban intubadas. Okay. Entonces, nosotros teníamos la facilidad de que como conocíamos gente ahí, nos hablaban, nos decían, no hay medicamento. Entonces lo comprábamos por fuera y lo entregábamos, ¿sabes? Como y pues, sí, nos hacían el paro, ¿no? Hasta los oxígenos en ese momento estaban... Ajá, todo estaba súper así. Entonces me estaban hablando de que, oye, no hay, se está levantando. Y dice mi amiga que en una de esas se hizo como así, porque ya la anestesia estaba pasando y se estuvo a punto de sacar el tubo, total que todo un drama. Y yo con mi abuelo que estaba súper grave. Sí. Entonces yo le hablo a mi ex cuñado y le digo, güey, o sea, está pasando esto acá, porque yo necesito atender cosas acá, por favor, tú atiende allá. Sí. Así quedó. Voy manejando a la clínica 30 y voy así como muy... Pues yo ya sabía lo que iba, me explico, pero yo le iba diciendo a mi abuelo que en ese momento, pues, esa relación que yo tenía, la verdad fue una relación súper tóxica, súper tóxica, lo más tóxico que te puedas imaginar. Y yo sabía que yo no podía salir de ahí. Yo estaba en un círculo vicioso horrible. Suele pasar. Y yo le estaba pidiendo a mi abuelo como que, ¿sabes qué? Ayúdame. O sea, yo le dije, yo ya sé que tú ya te vas a ir, así, te lo juro. Y le dije, oh, voy a llorar. No. Y no. Y yo le dije de que, no, pues, ¿sabes qué? O sea, ayúdame porque yo no quiero estar aquí, ¿no? O sea, tampoco no es como que, uy, voy a hacer el mal y ya, pues, quién sabe qué pase con él, pero pues, ayúdame, ¿no? Llego y en cuanto llegamos ya estaban varios de mis primos, ¿no? Y entramos así que todos en la explanada. Y ahí estaba la ambulancia. Abre la ambulancia y el paramédico nomás nos dijo como que no se preocupe, no sufrió y todo. O sea, como que fue... Fue rápido, pero yo le dije, o sea, como que necesito... Si tú sientes que no hay otra manera de que yo salga de ahí, eso es lo mejor, que pase, pero tú hazme saber que voy a estar bien. O sea, como darme una señal o ayúdame a lo que yo no puedo, o sea, ajá, dejarme de... Y luego fue como yo ya sabía que también él estaba muy grave, fue como si él se va a ir, necesito que tú me des una señal de que yo voy a estar bien. Voy a poder superar esto, de que voy a ser fuerte, de que voy a salir adelante. Ajá, pero dame una señal. Okay. Bueno, pues hacemos todo eso. Pues tengo un conocido, vecino de mis abuelos, que trabaja en el IMSS. Y a él llegó y nos dijo, no, pues me acabo de enterar y no sé qué, bla, bla, pues los voy a ayudar, ¿no? Para que los trámites fueran más ágiles. Uno de mis primos trabaja en una funeraria. En ese entonces no había velorios y nos consiguió como chance de que hubiera velorios. Sí, porque había rancho, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, al día siguiente pues fue el velorio y luego al día siguiente fue el entierro. Y haz de cuenta que no había muchas personas porque pues te digo, era COVID y pues una, pues la gente no salía y dos, pues así, ¿no? Medio muy hermético. No te voy a decir que no me dolió que se haya muerto mi abuelito, pero yo estaba súper tranquila. Porque es que tú sabías, a lo mejor lo veías venir. Y es que, te digo, era una persona de tanta fe que yo dije, si existe el cielo, mi abuelito va a estar ahí porque sí. Ajá. Entonces toda mi familia, o sea, obviamente sí nos dolió un chorro, pero todos estábamos como que no manches, o sea, él tiene el cielo ganado porque sí, pues. Entonces... Aparte no está bien también estar entubado y todo, o sea, también te pones a pensar y dices, pues está mejor, ¿no? O sea, ya no estás sufriendo como tal. Y ya no, así como que pues... te dejan un ratito ahí antes de que pues bajen el ataúd y todo eso ya. Todo el protocolo no previo a que bajen el ataúd. Y estábamos todos de acá alrededor y empiezan a bajar el ataúd y no sé cómo, pero donde mi abuelito lo enterraron estaba mi abuelita ya había fallecido años antes. Salieron 2 palomas blancas. ¿Por qué? Yo no sé, todos así que... unas hermanas de mi abuelo se desmayaron porque fue como que no manches, o sea, ajá. Y yo, para mí, mi cerebro fue como que esta es la señal de que si algo malo pasa acá, yo voy a estar bien. Y yo la voy a pasar bien. La señal que tanto pedí, pues. Ajá. Y pues no manches nada, llore, y mis primos igual, y todos de que no manches, o sea, estábamos tan seguros de que si mi abuelito
o sea, como que, ok, ya falleció, no nos vamos a preocupar porque él está bien. O sea, es la señal de que yo estoy bien, yo como que ahí se ven ustedes que o sea, van a caer en este mundo todo cruel, yo ya me fui con Dios o quién sabe, ¿no? Sí. Y me acuerdo mucho que decíamos que ya está descansando y nosotros nos reíamos porque mi abuelita siempre lo trajo en chinga. Y es como mi abuela ya había fallecido y ahora él también, pues como que y ya no va a descansar porque lo va a traer en chinga mi abuela también allá, es como, porque o sea, salieron 2 palomas blancas. Y ahí estuvieron, a una de las hermanas de mi abuelo se le paró en el hombro una, o sea, estuvo bien bonito, súper bonito. Entonces fue como no manches, o sea, nunca llegaron las palomas, pues, o sea, no sé cómo es que salieron de ahí. Pasa el tiempo y yo empiezo como que a todo estar bien. No te voy a decir que la pasé bien desde siempre, porque digo, al tiempo falleció mi ex y no la pasé bien mucho tiempo, pasé un proceso muy difícil, pero al paso del tiempo conozco a mi actual pareja. Sí. Y empezamos como una relación súper genuina, de que nos hicimos amigos bien como raro, no raro de que raro, sino como que fue una, ¿qué onda? Nos conocimos por otro amigo en común, bla, bla, bla. Empezamos a salir, pero fue bien rápido, o sea, fue bien rápido de que, ¿qué onda? ¿Salimos o qué? Y la chingada, no, pues sí, que no sé qué. Y luego, oye, vamos para acá, sí, y luego, vente para acá, y así, ¿no? Pues se me ocurrió un día preguntarle, como, porque también yo ya después, se me olvidó esta parte muy importante, ya después yo le dije a mi abuelo como de que, ok, tú me dijiste que voy a estar bien porque yo lo sentí y yo sé que voy a estar bien, pero ¿cómo voy a saber si estoy haciendo lo correcto en mi proceso? Sí. Entonces fue como o sea, como que también quiero saber, pues si ya me diste una señal, pues dame otra, ¿qué te cuesta? Por favor. Y haz de cuenta que empiezo a salir con mi actual pareja y empieza a fluir todo muy bonito, todo súper bien. Yo medio loquito de repente porque pues si es una relación tóxica y a veces traes tus ondas acá medio raras y no nada que ver. Claro, te maltripeas. Ajá. Total que se da y le pregunto de que, oye, como que ¿cuándo es tu cumpleaños, no? Ajá. Y me dice, el 12 de agosto. Mi abuelo cumpleaños el 12 de agosto. Y fue como no manches. Dios mío, abuelo o algo. No sé cómo, ¿sabes? No fue, digo, no voy a meter las manos al fuego por nadie. Ajá, pero más sí. le vale, no es cierto. Pero sí es como no manches, o sea, por algo cumples años ese día, ¿sabes cómo? Y cuando él me dijo su cumpleaños fue como ok, o sea, lo que estoy haciendo, porque también, pues, sientes culpa, ¿no? De que, pues, mi ex había fallecido y yo ya empezando una relación, digo, pasó su tiempo y yo la pasé muy difícil. Pero al final de cuentas no dejas de pensar en el que va a decir la gente, ¿sabes cómo? Claro. Entonces cuando él me dijo su fecha de cumpleaños, para mí fue estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, no estoy haciendo nada malo, no le debo nada a nadie. Entonces todo fluyó así como que... Y te sientes feliz, ¿no? Ah, sí, totalmente, o sea, muchas veces eso es lo que pasa. De hecho, a mí también me pasó algo similar. Pues se puede decir paranormal, o no sé cómo le puedas decir, o si creas también. Porque a mí me pasó justo con mi mamá. Yo estaba en la prepa. Mi mamá ya estaba muy enferma, como te digo, yo estaba en la en la primaria, perdón, cuando mi mamá se enfermó de cáncer. Y ella cuando tenía cáncer de mama. Y al principio pues etapa 1, etapa 2, o sea, ahorita hay muchísima información, pero en aquel entonces casi no había mucha información y aparte, pues nosotros estábamos en Estados Unidos apenas arreglando, entonces nosotros no teníamos como que medical súper extensa, solamente medical como tal, pero pues que cubría ciertos gastos nomás. Ajá. Entonces mi mamá pues no sabía al principio pues todo lo de su pecho, por ejemplo, porque sabía que algo estaba pasando, se estuvo tratando, vinimos hasta Mexicali aquí para hacerse como que exámenes, ajá. Entonces duró mucho tiempo mi mamá aguantando, o sea, mi mamá iba a San Diego a hacer radiación, todo eso le ponía. Pero mi mamá empezó a brincar de etapas, Y me acuerdo que nosotros le comprábamos algo que era como tipo, no recuerdo cómo se llama, pero es como veneno de alacrán o algo así, no sé. Y era muy bueno, pero era muy costoso. Entonces para mi papá, viviendo allá, trabajando allá, porque mi papá trabaja en el PIB, para todo, la renta, todo eso era muy pesado. Entonces mi papá, como pudo, le compró las cosas esas y sí se miró como mejor un poco. Pero después pues dejamos de comprarlo porque era demasiado caro y pues yo estaba en la primaria, o sea, yo no podía ayudar como que a meterme a trabajar y ayudarle todavía. Y iba a graduarme de la secundaria y mi mamá se enteró de que ya tenía etapa 4.
entonces tenía que ella, no, era etapa 3, creo que la etapa 4 es cuando ya, ¿no? La etapa 3, entonces ella ocupaba sí o sí un tratamiento, pero ese tratamiento no se lo podían cubrir allá. Entonces nosotros fuimos a las iglesias, fue cuando yo dejé de creer, porque en las iglesias tenían fundaciones, pero nos cerraron las puertas literal, diciendo que no podían, entonces yo ahí me di cuenta y yo ya no, por eso no voy a las iglesias. Y yo sé que mi mamá no hubiera querido porque mi mamá era muy religiosa, de que nunca la agarres con Dios, nunca la agarres con la religión, y yo no la estoy agarrando con Dios, yo creo en Dios y todo, y yo rezo y todo, pero aquí en mi casa no, pero no con las personas de las iglesias. Por pues no sin seguir ninguna religión como tal, pues, o sea, es que yo siempre he dicho... El camino para llegar al cielo, vamos a decirlo así, es que hay un cielo, es ser buena persona y no necesitas estar metido en una iglesia para ser buena persona. Esta persona se dice representante de Dios, ¿no? Ajá. Pero también es humano. Ajá. Y cometen muchos errores. Últimamente hemos visto tanta cosa en la iglesia que yo digo, no lo sé, yo siento que yo con Dios tengo un compromiso, pero es mío con Él. Ajá. Y si alguna vez me ponen una prueba de si yo tengo mucha fe en Él, totalmente, pero no con esas personas representantes, y más por lo que hicieron, ¿no? Entonces digo, porque Dios nunca hubiera negado, o sea, una ayuda, ¿sabes? No, pues no. Y más si tenían, o sea, siempre nosotros dejábamos un chorro de dinero. Y había recursos, uno sabe que las iglesias hay recursos. Y aparte los domingos siempre éramos de que estando ahí, aparte iban a catecismo, o sea, era bien disciplinada, o sea, yo no entiendo. Pero bueno, el caso es de que yo estaba en la secundaria y mi mamá me dijo, no, mi papá y mi mamá estaban hablando y yo me acuerdo que escuché que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tenernos que ir a Mexicali para que tomes tu tratamiento, porque es la única cosa, o sea, tú lo tienes que seguir, porque haz de cuenta que cuando tienes cáncer no puedes dejar una semana, 2 semanas. No, o sea, tiene que ser cuando te toque otra vez tu siguiente tratamiento, ¿no? Porque en esa semana se pudo avanzar un chorro. Entonces me acuerdo que mi mamá dijo, no, porque se van a graduar las niñas, dijo, y no puedo. Entonces mi papá dijo, ok, entonces, o sea, vete tú, haz tu tratamiento, yo me espero aquí con las niñas a que terminen y nos vamos, pero tú tienes que ir y seguir tu tratamiento. Mi mamá dijo, no, si no nos vamos todos, no, yo tengo que estar aquí cuando mis hijas se gradúen. Entonces me acuerdo que fue un esfuerzo enorme de mi mamá, porque digo, ella estaba viendo como mamá, no como persona, no como mujer. Y digo, no manches, qué fuerte. Mi mamá fue una persona muy fuerte, porque yo he enterado a muchas personas que no duran en el cáncer. O sea, que las quimioterapias y todo eso, o sea, te quema por dentro y no la hacen, entonces prefieren ya, así pues ya. Cuidados paliativos. Y mi mamá no, mi mamá decía, tenía un lema mi mamá de que en el barco yo no me voy a bajar hasta que, ¿sabes cómo? Entonces yo decía, no manches, yo la admiraba mucho y la sigo admirando. Y hace cuenta que yo no conocía todavía una mujer que sea tan fuerte así como mi mamá, ¿no? Entonces me acuerdo que ya terminó, me gradué, todo, mi mamá no estaba tomando las quimioterapias, nos regresamos a Mexicali. Sin pensar, nos regresamos, y aquí pues entré a la prepa, entré al Cebatis. Entonces me acuerdo que en el Cebatis mi mamá estaba siguiendo el tratamiento, estuvo un buen tiempo así, me acuerdo, y yo la estuve ayudando y todo. Cuando yo tenía unos que 16, 17 años, yo creo 16, 17, me acuerdo que mi mamá ya andaba mal, ya estaba en etapa 4 o 5, no me acuerdo la etapa. Y yo en mi tiempo pues yo no sabía qué tan grave era esa etapa, yo sabía que mi mamá había brincado, pero no sabía qué tan grave, pues porque estaba muy joven, pues como que me caía el 20, pero como que no. Y volvemos a lo mismo, no había la información que hay ahora. O sea, ahora le preguntas a un niño y te puedes a lo mejor hasta decir más de lo que tú sabías a tus 17, pues. Porque no había información. Entonces como que yo miraba a mi mamá más grave, pero como yo estuve en todo ese proceso, como que yo sabía que andaba mal, pero como que de cierta manera yo sentía como que no, como que había esperanza, o como que yo le decía, tú vas a salir de esto, o sea, tú vas a llegar a mi boda, vas a hacer como. Y entonces un día yo estaba dormida y me levanto llorando, pero llorando así literal, un sueño vívido de que lloras y lloras y lloras y no me podía tranquilizar. Y me acuerdo que mi mamá se despierta y me dice, ¿qué pasó? Nada, le dije, nada, soñé bien feo. ¿Qué soñaste? Mi mamá siempre era de que, ¿qué soñaste después? Y ella me escuchaba y todo. Nada. Pero mi papá sí le dije, ¿sabes qué? Soñé que yo estaba en un funeral y mi mamá estaba en el cajón. Yo me acercaba, miraba a toda la familia, y yo me acercaba del ataúd y yo miraba a mi mamá, literal.
Y yo la miraba, le decía, y yo no me lo podía creer, y yo soñé con el fallecimiento de mi mamá, o sea, pero era tan vivo, o sea, yo lloraba en el sueño y lloraba también acá. Y me levanté con un sentimiento como de nostalgia, no sé cómo, no se me pudo quitar. Entonces, una semana después de que soñé eso, mi papá me dijo, no, pues es un sueño nomás, así que no sé qué, ¿no? Pero yo no lo tomé así porque como yo tenía el sentimiento y yo lo soñé, en la casa, en el cerco, habían 2 cuervos. En la semana que yo soñé eso, iban cuervos a la casa, ¿no? Entonces yo dije, ¿será por eso? O sea, yo como que dándole explicación a lo que yo había visto, pero pues ya ahora sé con tanta investigación que muchas veces también representan la muerte y así, ¿no? Pues no sé, yo al caso de que cuando soñé eso, yo traté de llevármela súper bien con mi mamá, o sea, más porque no éramos de que peleábamos mucho, pero me lo trataba de llevar más cerca de ella y así. Entonces, después del mes pasado, o sea, pasó un mes desde que yo... Desde tu sueño. Desde mi sueño, ajá. Y yo me acuerdo que mi mamá se puso bien grave, de la noche a la mañana. En la noche había ido a caminar con mi papá al parque porque le gustaba mucho caminar. Y en la mañana, mi papá me levantó porque se iba a ir, como todas las mañanas. Y me dijo, pues le haces desayuno a tu mamá, que no sé qué, pero tu mamá ahorita no puede hablar. O sea que mi mamá estaba, nomás no podía mover los ojos. No podía abrir la boca, no podía nada, ni a levantarla, nada. Simplemente con los puros ojos. Entonces le dije, pues voy a hacer un licuado y le voy a dar con un popote. Y dije, pues no pasa nada. Pero me acuerdo que yo la miraba muy mal. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, ma? Dime con los ojos si quieres que te lleve al hospital, si te sientes mal. Y le dije que tenía una vez sí o 2 veces sí no, y así no, pues tratando de comunicarme. Y me hacía así. Entonces yo trataba de buscar por lo que tenía mi mamá, o sea, ¿por qué le pasó esto? Tratando de hallarle, porque era la única manera en la que yo podía saber, ¿no? Entonces no encontré ninguna información. Dije, no, ¿sabes qué? Pues no le voy a hallar aquí al internet, pues me la voy a llevar. Dije, pues no hay de otra manera, porque no la podía cargar. Yo estaba, o sea, ni siquiera ahorita lo hubiera podido cargar. Entonces le habló a mi tía y le digo, ¿sabes qué, tía? Ayúdame porque voy a hablarle a la ambulancia que mi mamá pues se siente mal, pues tengo que llevarla. No, pues que sí, que no sé qué. Y mi mamá, me acuerdo que me hacía con los ojos como así, como que algo me quería decir. Entonces le decía yo, ¿no quieres estar sola, verdad? Y a mi mamá me decía que sí, o sea, que no quería estar sola, pues. Entonces dije, no, todo está bien, mamá, que no sé qué va a hablar. Bueno, ya a mí me tocó llevarla a la Cruz Roja, yo tenía que entrar, aunque era menor de edad, con ella, porque yo era la que le daba las pastillas, le daba a comer, la atendía. Sí, pues todo lo que sabías. Entonces mi papá estaba hasta San Luis, se dejó venir hasta acá. Y me acuerdo que cuando llegamos dijo, ya no va a salir. Me dijeron así literal, crudamente las doctoras. Y yo era una niña, de que tu mamá ya no va a salir, tú ya sabías. Y yo así de, ¿pero cómo? O sea, sí, no va a salir. Y le dijo la doctora, prepárala, dijo, porque ya no va a salir. Y yo así de... Espérate, oye. Ajá, me agarró la vez así como... Pero yo era bien terca, y sigo siendo bien terca. Yo decía, ¿cómo? Pues no, ahorita que llegue mi papá le voy a decir que no sé qué. El caso es que mi mamá se quedó internada, yo creo, unos 4 días. Y justo el 4º día o 5, no me acuerdo cuánto fue lo que quedó internada, yo estaba mi papá, le dije, ¿sabes qué? Vámonos, estamos cansados, papá, le dije. Pero nosotros íbamos y veníamos, y mi papá se quedaba ahí. Ajá. Entonces le dije, vamos, al cabo que te dijeron que ya nos la van a dar de alta al siguiente día, le dije, vámonos a dormir y ya después venimos por ir a la mañana, al cabo que ya nos la van a dar de alta. No, pues que sí. Pues ya llegábamos nosotros bien felices, alistamos la ropa y todo. No me duermo, todos nos dormimos. Y cuando me duermo, me acuerdo que soñé que mi mamá fue a despedirse de mí. No recuerdo la hora exacta de la noche, pero yo creo que era como las 12 porque a esa hora sonó el teléfono. Yo me acuerdo que yo estaba llorando, pero no me podía levantar. No me quería levantar, es más, no es de que no podía, no quería levantarme. Y me acuerdo que mi mamá fue a despedirse de mí porque era un sueño tan vívido, como que estaba sentada en la cama. Como, o sea, yo estaba viéndome a mí, dormida, y mi mamá en la cama, agarrándome la mano, pero sin decir nada. O sea, nomás me estaba viendo, o sea, yo la miraba, pero entendía todo lo que me estaba diciendo de que... Como que ella se está despidiendo, pero no te dijo nunca nada. Ajá, no miraba que moviera la boca ni nada. Simplemente yo entendía lo que me estaba diciendo. Entonces yo empiezo a llorar y me levanto y lloro, así bien fuerte. Y mi papá se levanta, que tira eso, me dice que no sé qué, pero yo no podía hablar de lo tanto que estaba llorando. Yo, mi mamá,
nomás le dije a mi papá, ¿cómo que tu mamá está bien tranquila? Y cuando me dijo eso, suena el teléfono. Y yo, ¿quién es? Así toda traumada. Sí, pues, ajá. Y ya mi papá me habla, o sea, contesta, y nomás se me queda viendo. Y yo, ¿qué te están diciendo? Es del hospital, y que no sé qué, yo bien histérica. Y ya mi papá, no, sí, ahorita voy, que no sé qué, y ya. Fue y luego me dice, todo está bien. Se fue, se salió, y yo cuando miro la hora ya eran como las 3, 4 de la mañana. Entonces mi papá me dice, voy a ir a ver a tu mamá, agarra la ropa y todo para que nos la den de alta, ahorita vengo. Pero mi papá no me quiso decir nada, ni que le habían dicho, ni nada, se fue. Me dijo, le hablas a Mirna, a una conocida que tenemos. Y yo le dije, está bien. Y ya como a las 6, porque no quise levantar a mi hermana, como a las 6 pasadas, ya le hablo yo a Mirna. Y le digo, ¿sabes qué, Mirna? Pues van a dar de alta a mi mamá, que no sé qué, va a hablar. Bueno. Pero yo traía como un sentimiento así como de ansiedad, bien así como algo. Entonces hacemos la de ese, mi hermana, no, pues ya vamos a ir por mi mamá, yo no, pues que sí. Llegamos al IMSS, acá a la clínica 31, y llegamos, y me acuerdo que estaba mi papá y estaban mis tíos ahí, los hermanos de mi mamá, toda la familia, y yo así de... ¿Qué pasó? Ajá. Dije, a lo mejor se enteraron que la van a dar de alta, bueno, o sea, no se me hizo extraño, pero no como que ligándolo como tal de que... No de que pasó algo malo, pues. Ajá, y me acuerdo que llego, y ya llegué, y miré a mi papá, y cuando miré a mi papá, traía los ojos muy rojos. Y yo, ¿qué pasó? O sea, yo como que en ese momento yo agarré una señal de... Ajá. Porque mi papá no era de que las personas que lloraran, o mucho menos que lo viéramos llorar. Entonces dije, algo pasó, pero nunca me imaginé lo que me iba a decir, o sea, no, ya se le quebraba mucho la voz y me decía, es que tu mamá, y yo así de, ¿qué le pasó? No, ya fue cuando me levanté, no, pues que tu mamá falleció. Y yo así de, no lo creía. Y yo, no, déjame entrar, están mintiendo, que no sé qué. Y mi papá de, no, tranquilízate, que no sé qué, ya me agarraron. Y yo, no, le dije, no, es que cómo, que no sé qué. No, que no sé qué. Y a mi papá, tranquilízate, flaca, que no sé qué. Y yo, no, es que... Entonces yo después me alejé y me puse como en el cerco del IMSS, ya ves que está como una cosita, no sé si es de teléfono o algo, donde había un banco o algo así. Me acosté ahí así como me senté y me empecé a culpar yo porque yo fui la que la llevó ahí, al IMSS. Sí. Entonces yo empecé a decir, no, perdóname mamá, porque pues yo te llevé al IMSS cuando se supone que ella era muy de defensas bajas. Entonces yo ligué eso de que yo te llevé a agarrar una infección, y así pues me sentía muy culpable. Entonces me acuerdo que como yo tenía tanto esa culpa, fue el entierro, yo no comí nada, yo andaba mal. En el entierro, yo me acuerdo que yo traía mucha culpa y andaba pues echándole la de esta, yo llorando, ¿no? Porque yo la arreglé, yo la pinté y todo. Cuando estábamos velándola, entonces todo el velorio yo me quedé así, nomás viéndola ahí, o sea, y yo sentía como que en cualquier momento iba a abrir los ojos. Sí. Dije, ¿y si está dormida? Y a veces es como que se levanta, Ajá. Y yo, no, que no sé qué, o sea, yo no, estaba como en negación total de algo. Total, pasó el entierro, le dimos la tierra y todo, y ya después me acuerdo que esa noche que yo me dormí, empieza a ligar todo, como, porque también la culpa que yo traía, que yo fui la última en verla, o sea, ellos fueron a verla antes de que le dieran de alta, o que nos dijeran, fueron a verla todos sus hermanos, y como yo quería ir al día siguiente otra vez a verla, yo les dije que ya, o sea, que ya no estuvieran ahí. Entonces yo saqué a mi última tía, y cuando yo me iba a ir, me acuerdo que mi mamá me hacía con los ojos como de que, diciéndome como que no quería estar sola, porque eso fue lo último que mi mamá quería, no estar sola. Y yo le dije, no te preocupes, mañana vamos a estar contigo. Y también traía eso como de que dije, no manches, falleció sola, cuando no quería estar sola, ¿sabes? Y como que me dijo, o sea, porque yo fui la última. Pero después me entró como te digo, ese sueño que tuve de que fue a despedirse de mí, ¿sabes? Entonces dije, bueno, al final yo siempre estuve con ella, nunca le hice nada, pero como que ella también me estaba avisando, dije, pues yo fui la persona que hacía. Y hace poquito cuando tembló, no sé si te acuerdas que tembló hace poquito de la madrugada, yo estaba llorando, me entró la nostalgia, estaba llorando ahí en el pasillo. Estaba así sentada, llore, platicando con mi mamá, platicando de muchas cosas. Haz de cuenta, puse su foto en el teléfono, cuando la extraño mucho platico, y empecé a platicar con ella,
Y de repente fue cuando pasó el temblor. Y yo así de... Ok, ya paró. Sí, yo no voy a morir. Sí. Pero sí, o sea, es algo bonito que a lo mejor muchas personas dicen, no es paranormal o es tu mismo subconsciente. No creo. Ay, yo nunca, o sea, yo sí creo que es imposible, como te digo, que esto no sé. Y luego aparte siento como que, por ejemplo, con tu mamá, bueno, pienso yo, ¿no? Yo con mi mamá tengo como una conexión súper chingona. Sí. Y supongo que todos, o la mayoría, porque pues no todos son tan apegados a sus papás, pero siento que es una conexión tan chingona que no se acaba ahí, pues. ¿Sí me explico? O Yo sea, le contaba todo, ¿no? Tenemos una conexión tan bonita de que nos contábamos todos como amigas, cantábamos, bailábamos. Pero lo que sí digo yo, porque te digo que sí crees, porque muchas personas dicen, ay, los sueños a veces no son exactamente reales. o no son lo que es. Ajá, y hay personas que yo he visto en TikTok, por ejemplo, de que a veces, muchas veces los sueños traen muchas cosas de verdad o vínculos. Hay mucha gente que dice que cuando estamos dormidos nos viajamos a otras dimensiones, que tenemos conexión con las personas fallecidas, por ejemplo, así, cosas así. Y yo sí creo, porque después Sí, de lo que yo soñé, de lo que yo viví, de lo que yo experimenté, digo, no manches, sí. Y yo me acuerdo que literal, el mismo fue en Galloso, fue en ay, no me acuerdo dónde fue el funeral, pero literal, cuando entramos era idéntico a donde fue el funeral de mi mamá, ajá. Entonces digo, o sea, demasiada coincidencia, un mes antes. Ajá. O sea, yo ni siquiera, yo no hablé con el funeral, o sea, fue mi papá quien lo contrató, ¿sabes? Si tú no elegiste nada como para ver los mismos colores o las mismas cosas. Ajá. Bien. Obviamente pues no le di, como te digo, a veces tengo miedo de decirle a las personas como que soñé esto o algo así. Porque dicen, ay, eso pues, es tu sueño o algo. Ajá. Pero suelen pasar. Y ahorita ya estoy como muy así, como que sueño algo con un familiar o algo y digo, va a pasar algo. Ya como que me ando toda paniqueada, como que... Te llega el spoiler, ¿no? A ti. El spoiler de la vida. No me acordaba de esta historia. Pero yo tuve mi primer novio, duramos muchos años, casi 13 años duramos, ¿no? Entonces, pero yo lo conocí a él cuando yo tenía 8. Yo lo conocí a él porque mi hermano quería andar con su hermana. Y mi hermano cuando ve esto se encabrona porque él dice que no, pero estoy segura. Pura información. Ya sé. Pero la señora típico de antes, que socializabas con tus vecinos, pues no como ahora que es como más hermético. Ay, viene mi taña, así soy. Entonces era mi vecina de la esquina. Y luego era la señora que traía a vender cosas de segunda de Estados Unidos. Entonces era como que pues todos la conocíamos, ¿no? Sí. Pero por mi hermano yo como que hice un vínculo con esa familia. Después, digo, yo conocí a mi primer novio cuando teníamos 8 años. Bueno, yo 8, él 9. Y crecimos. En secundaria nos hicimos novios y duramos 13 años, ¿no? Entonces, la mamá de él fue una persona que cuidó mucho a mi hermano. A él lo trataba como un hijo más. Y a mí también. O sea, también me cuidó, también muchas cosas, ¿no? Ellos como papás de mi pareja en aquel entonces, digo que estábamos chavitos, que yo no vivía con mi mamá, yo vivía con una tía, o sea, como que ellos se preocupaban mucho por mí, me ayudaron en muchas cosas. De que me llegaron a ayudar con pagos de inscripción de la uni, o sea, mi primer carro ellos me lo regalaron, fue como que se lo quitaron a su hijo porque, tú no haces nada, eres bien inservible, ella lo ocupa más, así. Y yo, pues, te voy a decir, tuve una relación buena con la señora. Claro. Cuando falleció mi ex, yo tenía años que no hablaba con la señora, pero años. Porque yo cuando terminé con su hijo, pues pensé que nos terminó bien, luego se puso muy intensa la cosa y pues yo corté totalmente relación, ¿no? Con todos. Ajá. Cuando fallece mi anterior pareja, me suena el teléfono, pero la señora esa tuvo el número de teléfono toda la vida, entonces yo no tenía el número guardado ya, pero cuando vi el número supe quién era. Entonces yo de que, íbamos llegando justo del panteón y todo el protocolo, ¿no? Y yo de que, bueno, y me dice, hola mija, ¿cómo estás? Y que no sé qué, y yo, muy bien. Y me empieza a decir la señora de que supe lo que pasó, sé por lo que estás pasando, pues quiero que sepas que yo te quiero mucho, bla, 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 ¿no? Y yo de que no, pues muchas gracias, no manches, o sea, jamás me imaginé recibir una llamada de ella, ¿no? Sí.
sentí bonito, todo bien, y fue como que bueno, pues muchas gracias, te estoy hablando que era, no sé, tal vez era 2 de noviembre, por ahí. Y hablé con ella ese 2 de noviembre. Mi ex tenía un hijo que llega el niño de vacaciones y yo lo cuidé, porque en ese entonces yo no estaba trabajando. Acababa de encontrar trabajo cuando me enfermé de COVID, y luego él se puso grave, entonces yo como dejé de trabajar, renuncié al trabajo que acababa de agarrar pues prácticamente, dije no, pues luego busco otra cosa y ya no. Yo estaba sin trabajar, entonces yo empecé a cuidar al niño porque pues los demás de familiares de él pues sí trabajaban, ¿no? Empiezo a cuidar al niño y empieza a convivir el niño mucho con mi familia. Entonces, yo tengo una sobrina que iban a hacer el día del cumpleaños de la mamá, o sea, de mi prima. Mi prima cumpleaños el 19 de diciembre. La mamá de mi ex cumplía años el 18 de diciembre. Entonces ella, pues digo, tantos años, ella conocía perfectamente a mis primas, se llevaba súper bien con ellas, les decía las chichonas. Y decía que no, que la chichona va a parir, porque era súper mal hablada, súper mal hablada, así sin albense a la señora. Dice, no, la chichona va a parir en mi cumpleaños. Y yo, no, porque tiene cesárea programada para el 19, ¿no? No, y que no sé qué, te estoy diciendo yo. Y la señora, pues yo digo que también he vivido un chorro de cosas paranormales. Esta señora era de la creencia de que soy cuota de agua y que tengo ahí como que superpoderes, no sé cómo llamarlo, sí, ¿no? Los signos y como el tarot y todo eso. Muchas cosas. Ay, sí, yo sí creo. Muchas cosas de ese estilo. Entonces ella dice, no, va a parir en mi cumpleaños. Pues mi sobrina nació el 18 de diciembre. Ok. Entonces, teniendo cesárea programada, nació el 18 de diciembre. Pues, te digo, pasan muchos años, ¿no? O sea, mi sobrina iba a cumplir años. Yo estaba cuidando al hijo de mi ex, que ya había fallecido. Ya había hablado con la señora un mes y medio antes. Entonces me dice el niño, de que, oye, pues hay que comprarle un regalo a mi prima, porque él así de que con mis sobrinos, de que de sus primos, ¿no? Y yo, no, sí, pues le compramos me acuerdo que le compramos unos audífonos de esos que tenían las típicas orejitas de gatito. Sí. Entonces, para esto, yo hablé con ella en noviembre, a principios de diciembre me hablan de que la señora estaba enferma, tenía COVID y estaba un poco grave. Entonces la hermana más grande de mi ex me habla y me dice, oye, como que, pues tú que ya pasaste por esto, porque era difícil tener información en el IMSS. Entonces yo tenía muchos conocidos en el IMSS y ella como que me habló para pedirme ayuda, ¿no? Entonces, para cuando yo consigo información, ella ya había conseguido por su lado, que también era una conocida mía, ¿no? Sí. Y me dice, oye, pues ya me avisaron, porque le dije, oye, ya pues tengo información. Y no eran nada noticias buenas, absolutamente nada. Entonces me dice ella, no, a mí también ya me avisaron, y puras cosas buenas. Y yo dije, bueno, no voy a ser yo quien rompa las ilusiones ni nada, sí. O sea, yo no soy quien. Si a ella le dijeron eso, que eso crea, ¿sabes cómo? O sea, yo no voy a venir aquí a desmentir a nadie ni nada. Entonces, pues te digo, la señora, yo sabía que estaba muy grave y ellos tenían otra información que... Pero no te convenía, o sea, no... Supongo que ellos les dieron esa noticia como para tranquilizarlos, me explico, porque al final de cuentas era alguien conocido. Era prima de unos amigos de la infancia de nosotros. Sí, a ti no te pertenecía decir ninguna mala noticia, sí, yo por qué. Entonces, pasa esto de que iba a ser el cumpleaños de mi sobrina, o sea, era 17 de diciembre. Sí. Estábamos envolviendo el regalo de mi sobrina, el niño y yo, y la chingada. Entonces vino a mi mente de que, no manches, la señora está en el hospital y mañana es su cumpleaños, porque tengo cumpleaños el mismo día que mi sobrina. Y fue como, no, o sea, no sé, me acordé, simplemente vino a mi memoria. Ajá. Envuelvo el regalo, me acuesto y me duermo. Entonces a mí me despierta que soñé con la señora. Y yo me despierto y fue como que acabo de soñar. O sea, porque yo estaba en un café con ella y solíamos tomar café juntas a veces. Entonces estábamos en un café, de que platicando, cómo has estado, porque obviamente yo tenía años que no veía a la señora, excepto la plática que había tenido cuando ella me llamó por lo que había pasado, ¿no? Y estábamos platicando y que qué gusto que te esté yendo bien y que no sé qué, me da mucho gusto ver que has crecido, bla, 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 ¿no? Y en eso me dice como que, ahorita vengo.
Y yo no sé qué hizo, a dónde fue, no sé nada. Solo sé que de repente yo la miraba a través de algo. No a través de algo, como cruzando algo, no sé si me explico. No te sé decir qué había en el medio de nosotros, pero ya nos dividía algo. Ok. Sí, o sea, no sé si era una calle, no te sé decir qué había entre nosotros, pero ni yo podía cruzar para allá, ni ella Como- para acá. Sí, como una línea, como algo, pues. Ajá, no sé, a lo mejor, no sé, pues a lo mejor porque había un canal, no sé qué había, porque yo no me acuerdo qué es lo que vi, pero había algo que nos dividía, y ella estaba con mi ex, que había fallecido. Y ellos no se debieron de, o sea, no se conocían, pues, o sea, no había razón para que yo los soñara juntos. Claro. ¿Me explico? Entonces yo me acuerdo que yo miraba y yo decía, ¿Qué pasa? ¡ey! Pero yo les gritaba de que, ¡ey! ¿Por qué están juntos? ¡Ey! ¿Por qué? O sea, como que así. Y ellos nada más me sonreían, me decían como bye bye y me hacían como así, como de... Pero no me decían nada, no me decían absolutamente nada. Nomás como que, ¿qué hubo? Y pues me alejaban, pues, es como, como que tú vete, ¿no? Sí. Me despierto y fue como que acabo de soñar. Pasó. Ajá, y fue como bien raro, me sentí súper incómoda, ya eran como las 5 y feria, o sea, ya era casi de que yo me levantara para ir al trabajo. Me levanto, me quedo sentada y yo, o sea, mi mente era como que, ¿qué pedo con mi Como que no sueño? lo asimilabas, pues. No, yo sé qué pedo con mi sueño, o sea, está bien pinche raro, pero bueno, entonces me voy al trabajo y yo manejando mi trabajo. Mi mejor amigo es amigo de mi ex, porque pues éramos de donde mismo, no nos juntábamos y toda la chingada. Me mandó un mensaje mi amigo, me dice, ¿dónde estás? Y yo, vengo manejando, voy al trabajo. Y me dijo, oríllate. Yo dije, acá. X, me orillo. Me dice, ¿ya te orillaste? Sí, apaga el carro. Y yo, ¿ya? Me marca y me dice, no, pues es que te quiero avisar que pues Falleció ella. Y yo, ¿de qué? ¿Cómo? O sea, obviamente mi sueño tuvo todo el sentido del mundo. Y yo me agarré, lloré y le dije, no mames, Marco se vino a despedir de mí. Y el Marco, ¿cómo? Y ya le conté el sueño y es así, totalmente en silencio de que, what the fuck, acá, ¿por qué se eso? Y ya yo así como que no manches. Pues todo el día pues me la pasé en el trabajo llorando porque pues era una persona que yo apreciaba mucho, digo, me ayudó mucho, a mi hermano también, a mi mamá también. Y así era como, no manches, o sea, vino y se despidió de mí, ¿estás de acuerdo? Entonces fue como, no manches, o sea, obviamente sentía bonito porque vino y se despidió de mí, a pesar de que pudo venir a cualquier otro lado del mundo, pues, o sea, vino y se despidió de mí. Y yo de que, no manches, o sea, mi sueño estuvo bien extraño, o sea, está bien raro todo el pedo. Bueno, total, ya más tarde yo le dije a mi mejor amigo, le dije, de que, oye, ¿tú crees que le deba de llamar? O sea, a mi ex, porque pues yo tenía años que no hablaba con él. Claro. Y me dijo, güey, sí, márcale, dijo. O sea, márcale porque pues conociéndolo, pues él va a decir que está bien y no está bien, porque pues obviamente él tenía 2 hermanas y él, ¿no? Y la neta sí, él era el súper consentido de su mamá. Entonces, yo ese día tenía pijamada, yo invité a mis sobrinitos a la casa para que convivieran con el hijo de mi ex. Entonces, yo tenía pijamada con los niños, ¿no? Sí. Entonces agarro, voy por mi sobrino, porque yo lo recogí. Paso a comprar de que hamburguesas, papitas, cosas a la tienda. Llegan mis otras sobrinas. Pues total que ya cuando los instalé a los niños de que, ok, aquí están los juguetes, la chingada, la comida, todo, me salí y le marqué a mi ex. Y ya le digo, no, pues qué onda, ¿cómo estás? Y él de que no, pues todo bien. Y yo, no, pues no me mientas, ¿no? O sea, obviamente no estás bien. Sí. Ajá. Y yo digo, pues te quiero contar algo. Y ella me dijo, ¿qué pasó? Y ya le dije lo que soñé. No manches, mi hijo, vino y se despidió de ti y de mí, ¿no? Porque a la hora que yo me despierto de ese sueño, es cuando la hora que ella falleció. Y yo de que, pues... Es que muchas veces, yo después de que te digo también, que soñé eso de mi mamá, yo hace que yo me engrané bastante porque obviamente, es que no sé qué explicar, no es un sueño normal, porque yo he soñado sueños que, en el caso. Exacto. Pero es un sentimiento diferente totalmente. Entonces todavía cuando te despiertas te queda ese sentimiento de algo pendiente, como de algo, no sé cómo te puedo decir. Pero el caso es de que he investigado mucho y he dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otras personas? Según estos videos que yo veo, personas expertas en eso y así que les ha pasado, tienes que tener tu mente abierta a lo mejor de cosas, porque hay personas que se cierran y que siempre le tratan de hallar algo lógico, por ejemplo, que obviamente uno lo hace, pero pues también creyendo en lo otro, ¿no? Entonces muchas veces dicen,
si eres abierta o algo así, y aparte tienes una conexión con la persona, se va a dar. Ajá, Vas a hacer el vínculo, pues. Ajá. Y después me pasó de que, Sí. que la seguía soñando. Pero, por ejemplo, está bien raro de que, por ejemplo, yo cuando mi ex jefe hizo, yo sí quería como soñarlo. No, ya no tanto porque lo extrañara o cosas así, sino dejamos muchas cosas Pendientes. inconclusas. Bueno, más bien yo me quedé con muchas cosas que reclamar, pues. Sí. Entonces yo quería como de que perdían un sueño, ¿sabes cómo? Mucha explicación. Y nunca, jamás. Y a ella sí. Y por ejemplo, pasó el tiempo. Y te digo, yo desbloqueé esa vez a mi ex para marcarle porque le marqué por WhatsApp. Porque no agarraba la llamada. Como era número gringo, como que no me agarraba la llamada de teléfono normal. Le marqué por WhatsApp. Y pues lo desbloqueé, no, para marcarle. Y después como que él me preguntaba de que cómo sigues, ¿no? Porque pues te digo, también está bien reciente lo que yo había vivido. Y yo de que no, pues todo bien, ¿tú qué onda? ¿Cómo vas? Y él no, pues de que todo bien. Y un día yo le dije de que, oye, pórtate bien. Porque yo soñé a su mamá y me dijo como de que, como que diles que se porten bien, pues, ¿sabes cómo? Sí, como que te... Y yo de que chingado, o sea, porque yo de que, oye, pórtate bien, así, que no sé qué. Y él creo que andaba queriendo comprar una moto, no me acuerdo, que la verdad fue hace un chorro de años, no me acuerdo muy bien. Y también yo como que trataba de no entablar mucha comunicación, simplemente era como pues, se va todo bien, tú qué onda, todo bien y ya. Y hasta que después lo volví a bloquear mejor porque pues no tenía problemas, ¿no? Y fue como muy raro seguirla como que soñando y pasaban cosas y yo decía, ¿qué onda? O sea, a ella la seguía soñando, ella me como que todo va a estar bien, pues. Sí. ¿Sabes? Como ella venía y me decía, que todo va a estar bien y yo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dices eso? ajá, porque ella pues, ajá. Sí, de hecho, yo después de todo esto, como digo, todo está ligado con lo paranormal porque pues si no toda la gente lo hiciéramos, ¿no? Sí. Pero yo digo, me puse a investigar muchas veces y por eso compré este libro, porque digo, ok, si yo lo estoy pasando o yo lo tengo, porque no es diario, o sea, no es como de, ay, sí, no es como que todos los días, ajá. No, o sea, me llega de repente cuando, no sé, puede pasar un año, un mes o algo así, ¿sabes? O puede ser ahorita o mañana, cuando me duerma. Entonces digo, ¿por qué a mí? Entonces muchas veces en los videos y así dicen, pues a veces tenemos un don, porque eso también está, o sea, pues digo, hay muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero de todo eso puede ser, porque dicen, tienes un don que tú no sabías y muchas veces sientes, porque yo siempre he sido como una persona que digo, no encajo con cualquiera, como que siento, como la vez que te dije, siento algo y, ay, no sé, es algo que no lo sé explicar, pero no me agradas. O no sé, no concuerdo. No ocupo conocerte para saber que no es aquí. Ajá, no me gusta. Y siempre he sido así desde mi infancia, como que una amiga o alguien quiere así, como una conocida y no me agradas. Pero ¿por qué te cae mal si no la conoces? No sé, algo. Ajá. Entonces yo soy muy intuitiva, como que me dejo de guiar mucho por mis instintos, porque cuando yo he negado mis instintos, sale peor las cosas. Entonces siento como que digo, no, voy a ser fiel a mi intuición, a lo que digo y a lo que hago y así. Checando y digo, no manches. Porque mucha gente dice que tiene visiones. O sea, obviamente hay mucha gente charlatana que dice, ay, lo hago y así, ¿no? Pero mucha gente que trata de extorsionar a alguien más jugando con los sentimientos, ¿no? O con ese dolor. Ajá, claro. Exacto. Entonces yo digo, pues yo no puedo ser una persona así, porque yo no puedo decirte ahorita, ay, voy a soñar, no sé, con un familiar tuyo, ¿no? O te voy a comunicar con él acá, sí. No me pasa. Pero sí me han pasado cosas que yo digo, que sueño, o por ejemplo cuando mi papá era de irse en la noche o algo así, no sé, un sentimiento así literal de ansiedad, de que digo, le decía yo, no vayas pa, por favor, no vayas. No, como ya ves, muchas personas que dicen, ¿no? Que cuando por algo te atrasas en la vida, no sé, por ejemplo, para salir de tu casa y no encuentras tus llaves, no sé, lo que sea, pero que por algo tú ibas a salir a cierto minuto y saliste un minuto después. Sí. Y te atrasas y luego es por algo, o sea, no te enojes cuando vas tarde, no te enojes no te enojes porque por algo estás yéndote como atrás. Me acaba de pasar justo hace... Yo siento que eso es como un ángel, yo siempre he creído eso, es tu ángel porque dicen que todo el mundo tenemos un ángel. Ajá. Entonces yo siento que es tu ángel protegiéndote, que a veces cuando lo desafías, sí, te pasa. Me acaba de pasar creo que no te había contado, hace como 3 semanas. 2 semanas, porque le tocaba la vacuna a mi perrita y le tocaba esta semana, no le he llevado. Fui
a llevarla al veterinario. Haz de cuenta que está mi casa, luego llegas a la esquina y la otra esquina es la Río Presidio. Es una calle principal, pero tráfico lento, ¿no? Porque pues hay alto casi cada esquina y todo. Yo llevo al veterinario sobre la Río Presidio, pero un poquito más lejos. Y Emilio se quería hacer un pedicure clínico. Entonces por la casa sobre la Río Presidio habían hecho pusieron un lugar de pedicure, ¿no? Okay. Entonces llego a la Milagros a la vacuna, llego y pues no sé, la vacuna es de volada, ¿no? Pues me le ponen la vacuna, pago y yo no, pues gracias. Me subo al carro, agarro la Río Presidio para ir a mi casa y me acuerdo de lo del pedicure y dije, pues voy a agarrar el número. Me orillo, tomo foto, mando mensaje de que, hola, informe, no sé, el mensaje ahí que te sale por default, ¿no? Sí. Me vuelvo a incorporar a la Río Presidio y me voy para mi casa. Una cuadra antes de llegar a mi casa chocaron. O sea, si yo no me hubiera orillado, tal vez yo hubiera, o sea, a mí me Sí, hubiera en ese chocado. momento, pues. Pero fue un choque bien fuerte, Mónica. La verdad, yo me quedé en shock porque vi lumbre. O sea, fue un choque de aquí a la pared Claro. de mi carro. Y yo de que me frené y fue como un que acabo de ver. Claro. Era un carro, una Cherokee y era un carro en Honda. Y pase, o sea, como que el carro hasta, el Honda hizo esto y luego cayó. Y yo de que no manches. Y pues, mi totera, que es uno, y aparte, no es cierto, o sea, sí doy mi totera, pero sin primeros auxilios. Entonces, Fuiste a ver si todos estaban dije, ajá, me orillé, me acerco, estaban queriendo romper los vidrios del Honda, no sé qué, bla, bla. Y la persona que estaba ahí estaba totalmente inconsciente. Y un chorro de sangre, y yo de que no manches. Y a ellos sí, como en que no la muevan, no la podemos mover, y lo tratando de cubrirnos porque todo el mundo la quería, porque pues su casa estaba así como que colgando, y todo el mundo la quería enderezar, y yo no la podemos mover, no la podemos mover, así. Y pues yo nada más cuidándonos, yo marqué a la policía, todo, ¿no? El aprendizaje es, si yo no me orillo esos, no sé, ¿cuánto pude haber tardado en orillarme, tomar una foto y volverme Es a...? que las cosas pasan por algo. ¿Te acuerdas el pescador este que falleció también? La Río Presidio, no, la Río, en Tlacobar. Sí, el Sunshine. Sunshine. Ese día, aquí estaba la tía de Francisco porque nos estaba llevando la limpieza. Yo estaba trabajando todavía, y Francisco también, entonces no siempre estábamos aquí. Entonces ella nos ayudaba a limpieza cada 2 días a la semana. Entonces ese día ella estaba aquí y queríamos ver qué íbamos a comer. Entonces Francisco me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer, o sea, mariscos. Dijo, hay un pescador, dijo, que viene, y empezó a decir, era Sunshine. Entonces yo me acuerdo que yo dije, pues vamos. Pero me dijo, pues vamos. Pero en ese momento yo le dije, ay, ¿sabes qué? Mejor en la tarde. O sea, no sé algo. Le dije, mejor en la tarde. Bueno, pasó así. Y en la tarde, el caso es que ya no fuimos. O sea, en la tarde, que no sé qué. Y se fue avanzando a lo largo. Y de repente veo yo las noticias, me meto a Facebook a estar ahí viendo. Y empiezo a ver que justamente había hecho en vivos. Y después me meto al perfil y decía como que acaba de pasar esto, que no sé qué. Y yo, ¿cómo? Dije, no manches, ¿era dónde íbamos a ir? Y le dije a Francisco, ¿sabes qué? Ve lo que pasó. No manches, no te creo. Y nos metimos a ver y dijimos, no manches, si hubiéramos ido a lo mejor en ese momento, no sé, a lo mejor ni nos tocaba o algo, ¿sabes? Y digo, no sé, algo ni, más al rato. Si yo hubiera dicho en ese, porque más que estaba en la puerta, si yo hubiera dicho, sí, vamos, ahorita venimos y nos hubiéramos ido. Capaz si toca no un sé, accidente como que todo está así como que pum. Nos quedamos todavía con muchas historias, muchas cosas que queremos contar. Muchas anécdotas. Nos encantó todo eso, nos encanta, pero pues será en otro episodio. Vamos a guardar para las fechas que vienen de los Halloween y así. Con muchas cositas que vamos a decorar para ustedes. Recuerden por favor ir a seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en TikTok, y vamos a hacer Instagram, supongo. Sí, en IG vamos a poner muchas fotos, quiero que tengan y que nos estén siguiendo desde ahorita, desde abajo, desde que empezamos. Desde nuestros humildes 10 seguidores, 11 ya, 11 en TikTok. Recuerden que también estamos en la plataforma de Spotify. Entonces sí nos gustaría que nos siguieran, se suscribieran, comentaran también todas sus anécdotas, porque queremos también saber qué piensan, si les gustó, de qué quisieran que se hablara en este podcast, sus opiniones. ¿Qué podríamos mejorar? Exactamente, también, sí. Sí, o sea, estamos abiertos totalmente a lo que podamos mejorar, todos sus mejores también deseos. Compartirlo a más amigos para que llegue a más también. Y pues que... Pues nada, yo fui Yanara. Yo sigo siendo Mónica. Y esto fue Entre risas y reclamos. Nos vemos.